Bueno, conversemos de esto. Tiene que ver fundamentalmente la visita aquí de Nicolás Izaguirre, exministro de Hacienda, entre otros cargos públicos, a lo que sucedió el viernes, donde sale el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a decir que había por lo menos 5.500 millones de gastos comprometidos por los próximos 4 años en nuestro país, más de 5.500 millones de dólares de gastos comprometidos y no financiados para el periodo 2018-2021, y todo esto un poco en preparación a la estrategia fiscal que se tiene que entregar a 90 días de asumido el gobierno por la ley de responsabilidad fiscal. Y de hecho Rodrigo Cerda, el director del presupuesto, planteó que para este año había más de 1.500 millones de dólares comprometidos que no tenían financiamiento. Que faltan, a ver Nicolás qué sucede. ¿Qué dijo el otro? Sí, ¿se siente acusado o se siente que esto es una problema de interpretación, que esto hay que ser experto y esto es natural? Nicolás Izaguirre, ¿cómo lo explica esto? Yo diría que lo que califica mi estado de ánimo es sorprendido, porque creo que hay una distinción conceptual que es fundamental hacer. Cualquiera que haya estado en Hacienda lo sabe. Y que si no se hace, esto tiene implicancias muy negativas sobre la imagen del país, etcétera. Una cosa son las presiones de gasto y otra cosa son los gastos comprometidos. La palabra comprometidos, ¿cierto?, denota el que hay una ley que los habilitó y por tanto que son legales. Ahora, en distintos servicios públicos hay constantemente presiones para exceder los gastos que están legalmente autorizados. Y típicamente el problema que viene hace 25 años y que además no es privativo de Chile, sino que ocurre en otras partes del mundo, en salud, dado que está en juego la vida humana, la tendencia, ¿cierto?, a exceder y ampliar coberturas más allá de lo que la ley ha estipulado, es histórico. Pero frente a eso se hace gestión presupuestaria. Tú no puedes partir validando el que los servicios de salud excedan lo que legalmente se autorizó. Estas coberturas fueron revisadas durante 2 meses por la Comisión Mixta de Presupuesto, aprobadas por el Congreso Nacional. Entonces, tú no puedes simplemente llegar y decir, mire, más allá de lo que aprobó el Congreso, yo estimo que la cobertura va a ser mucho más y por tanto que se va a gastar más. Así no funciona esto. ¿O se refiere a la deuda, estamos hablando de lo que se conoce como la deuda hospitalaria, en este caso puntual, o ellos están calculando con la deuda del año anterior que no se cubrió y por lo tanto la trasladan y dice, ya, yo quiero llegar a 0 y son no sé cuántos millones de dólares? No, la deuda hospitalaria es el resultado, ¿cierto?, de que, dado que no hay más dinero en el Ministerio de Salud, porque esto es lo que está autorizado por ley, claro, muchas veces el Ministerio de Salud, los servicios de salud, que son bastante autónomos, lo mismo ocurre con los municipios, por ejemplo. Comienzan a gastar de más, entonces comienzan a tomar deuda con proveedores, que es la forma, ¿cierto?, de cerrar el círculo. Entonces después los proveedores ya comienzan a no proveerlos porque tienen deudas, entonces se produce una tensión con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda les pasa algún dinero a cambio de metas de gestión, y esto es el cuento de nunca acabar, año tras año. O sea, no es el tema de la deuda, sino de cuánto se valida de esas presiones. Entonces porque el grueso es eso, de los 5.500 millones de dólares, se dice, no, lo que va a haber, el gasto efectivo no va a ser lo que estaba considerado en el presupuesto ni en la proyección, sino que va a ser más y por tanto falta plata. ¿La cifra de 5.500 millones usted le calza? El concepto ya lo acaba de explicar, pero ¿es más o menos esa la cifra si es que fueran todas las presiones ejercidas en su máximo límite? Lo que pasa es que aquí hay que hacer una suma completa, porque así como hay ciertas partidas, por ejemplo, salud, que al filo de la ley excede, bastante al filo de la ley, excede su presupuesto, hay otros ministerios que no ejecutan plenamente su presupuesto. Entonces, al correr del año, tú vas rebalanceando. Entonces, y yo te podría decir que esto ha sucedido siempre. Así como usted fue ministro 2 veces, el ministerio de Felipe Larraín también de alguna manera se repite, él como cabeza, por lo tanto, él no podría ser aquella persona que uno dice, mire, es que viene entrando, no conoce, él conoce el paño como lo conoce usted. Por lo tanto, me gustaría que le diera alguna vuelta y dijera, si él sabe, y él hace una interpretación como, según acaba de decir usted, ¿le parece que aquí hay una intención política torcida de tratar de decir de la responsabilidad de sus predecesores o de bajar el piso para poder decir nosotros mejoramos todo este espacio, es decir, bajar el punto de comparación? Mira,
hacer interpretaciones no me es cómodo. Francamente no entiendo. Salvo por todas las posibles explicaciones que tú mismo entregas, y yo creo que ustedes pueden en ese sentido elaborar. Lo que te puedo decir es que si tiramos cifras, durante el gobierno de Sebastián Piñera I, el gasto se subejecutó en promedio en 3%. Esos son 2.000 millones de dólares. Multiplicado por 4, son 8.000 millones de dólares menos de gasto de lo que estaba presupuestado. Entonces, así, haciendo la suma y la resta, yo te diría, bueno, tienen de más. Pues, si con los 8.000 que la otra vez ahorraron, pagan estos 5.000 y quedan convueltos. Pero no son... los 8.000 que se ahorraron en aquel entonces no están guardados en la caja Piñera, por definirlo de alguna manera. Lo que te estoy explicando es que tienen capacidad... Es que hay subejecución normal. Ahora, todo esto se lo explicamos en detalle nosotros. Primero yo al ministro Larraín, después Sergio Granado, a Rodrigo Cerda. Y te puedo argumentar más. Por ejemplo, en las provisiones que hay para la gratuidad, tanto escolar como universitaria. La cobertura que se supuso por el momento que se elaboró el presupuesto no se sabía plenamente, lo mismo para la subvención escolar preferencial, fue mucho mayor que de la que terminó siendo, porque muchos no se enrolaron, muchos no pasaron a la gratuidad en el caso escolar, y ahí hay una cantidad enorme de dinero que no se va a ejecutar. Por tanto, podrían sobre ejecutar un poco en salud sin que el gasto, ¿cierto?, saliera de madre. Ahora, yo creo que es una muy mala señal partir diciendo vamos a validar esta sobreejecución que hace salud, porque lo que se necesita allí es hacer control de gestión, porque no siempre es por más atención hospitalaria, es porque simplemente contratan más gente de la que está autorizada y por tanto, ¿cierto?, trasladan vía deuda de proveedores el exceso de personal. En el caso, por ejemplo, del subsidio de incapacidad laboral, que es las licencias que le pagan a uno. Bueno, hay un abuso que hay que estar controlando siempre de personas que, ¿cierto?, se declaran enfermas no estándolo. Y por tanto, es deber de la gestión fiscal el estar, tal como lo hace el gerente de finanzas, me imagino, de esta radio, tal como lo hace cualquier empresa, controlando, ¿cierto?, el que efectivamente los gastos estén dentro de lo presupuestado. Pero más que validando, perdona Nico, más que validando, si es que es un punto político el que está haciendo, y además preparando lo que debiera ser la política de austeridad, en fin, para decir que quizás no se va a poder hacer todo lo que se había comprometido a hacer, porque el gobierno anterior gastó mucho más. No parecen estar, si eso es así, no se parece estar validando el gasto, sino que diciendo... el gobierno anterior incurrió en este tipo de gastos, por lo tanto, eso es mi excusa, como decía Matías, claro, para apretar por otro lado. Claro, es el terreno de las interpretaciones. Sin duda alguna que lo que plantea Consuelo es una posibilidad muy, muy clara, pero yo creo que más en lo general, Consuelo, y lo escribía Andrés Velasco la otra vez en el Mercurio, aquí Larraín tiene un problema grande. Ha prometido, ¿cierto?, satisfacer una cantidad de presiones. Aquí las está validando, de hecho, con los 5.500 millones de dólares. Ha dicho que va a bajar los impuestos y ha dicho que va a bajar el déficit fiscal. Entonces, díganme cómo suma todo esto. Me acuerdo el debate, no solo el caso de Bush y Reagan, sino que el caso de Obama con McCain, que le decía, ¿dónde está su álgebra, señor McCain? Porque también hacía estas promesas media vudú de que iba a bajar el déficit, aumentar el gasto y... Pero el gobierno ha sido súper claro que la reforma tributaria va a ser para simplificar el sistema y que no va a disminuir la recaudación fiscal, lo han dicho en todos los tonos ellos. Bueno, plan tributario que a 2 meses, curiosamente, no conocemos. Y ellos que todo el tiempo dijeron que estas cosas generan incertidumbre en los negocios, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que a 2 meses no tengamos una palabra? Más que lo que han dicho, que quieren bajar los impuestos a la empresa y reintegrar, que en castellano simple significa bajarle los impuestos a los que más tienen, por todos lados. Hablemos de impuestos, pero yo quería volver un segundo, porque usted planteaba al principio, Nicolás, presión versus compromiso. Y déjame agregarte que en la presión, por un mínimo de rigor, ponen cosas que están retiradas. Pero tanto Larraín como Cerda hablan de gasto comprometido. ¿Por qué afirman que hay gasto comprometido si te entiendo bien, tú lo que hablas es de que un gasto estimado respecto a lo que se ha comprometido a hacer o los compromisos que asumieron durante el gobierno anterior respecto a que se iba a hacer ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es semántica nomás?
Yo no sé qué entienden ustedes por comprometido, pero yo creo que todos entendemos... entienden Cerda y Larraín por comprometido. Claro, entendemos comprometidos aquello que figura en una ley de presupuesto que pasó por el proceso democrático y fue validado. O sea, eso es comprometido. O sea, que se va a gastar sí o sí. O sea, eso está comprometido. Lo que está comprometido no son los 5.500, esos son presiones adicionales que ellos estiman va a ocurrir por una tendencia a aumento de cobertura, por ejemplo en licencias, por ejemplo en atención hospitalaria. O proyectos de ley que se aprueben. Sí. Yo no lo entendí exactamente así, pero probablemente esa sea la situación. Tengo el detalle, puedo ir punto por punto. Es que es interesante porque sí, lo que explica el ministro Izaguirre es distinto a lo que explica el Ministerio de Hacienda de Larraín. Eso es donde quiero llegar. Ellos dicen 5.500 comprometidos. Ustedes dicen, no, los comprometidos no son 5.500, los 5.500 son los que eventualmente se pueden exceder. Pero para eso hay que agregarle gestión. Pero ¿cuántos son los comprometidos? ¿Cuánto es lo que está en la ley? Lo comprometido es lo que está en el presupuesto. ¿Y cuánto es? No me acuerdo en este momento exactamente la cantidad de millones de dólares. Pero no son 5.500. No, 5.500 es lo que ellos dicen. No hay. Claro. Está comprometido en 4 años, que no está presupuestado ni proyectado. Dice adicionales. Tenemos, si son en 4 añños, difícilmente podría estar la ley de presupuesto que es anual. Por lo tanto, lo que estamos hablando, cuando se habla de los 1.500 que habla Cerda, se está, a su juicio, se está refiriendo a temas que están en la ley de presupuesto. Bueno, es muy buena la distinción que hace mi tocayo acá, porque por definición lo que ocurra en el año 19, 20, 21 no puede estar comprometido porque no hay una ley. Por tanto, es obvio, a preferencia, a confesión de parte de relevo de prueba, de que lo que están haciendo es una estimación de presiones, no una tabulación de gastos comprometidos. También para el 18. También para el 18. Si lo único que está comprometido es lo que está en la ley de presupuesto. Nicolás Izaguirre una cosita, dice que por definición el presupuesto del 2020 no está porque todavía no llega, pero sí hay leyes que van a obligar de que estén. Por ejemplo, gratuidad. No está en la ley de presupuesto, pero está en la ley de gratuidad, por lo tanto va a estar en el presupuesto. Entonces ahí hay porque son gastos permanentes. Porque exactamente. Claro, por supuesto, todo lo que está en ley ya o en proyectos de ley está en la proyección financiera. Y hay una partida que se llama la provisión del tesoro, que se le explicó punto por punto, aquí está tal ley, aquí está tal ley, aquí está tal ley. Por tanto, lo que ya está comprometido en leyes y lo que va a implicar aquellas leyes que se espera, cierto, se aprueben, que quedaron desde el gobierno pasado, está absolutamente todo o presupuestado el 18 o imbuido en la proyección financiera 2021, el 19-2021. Claro, ahora esto es nuevo. La estimación de recaudación es la que tendríamos que meter para entender si efectivamente esto es deficitario o no, digamos. Pero, eso es para ir al déficit, pero aquí estamos hablando de gastos. Sí. Ya estamos hablando. Ahora, pero me quería quedar con otro concepto que usaste tú, Nicolás, que dijiste. Salud, la mayor parte de las veces se comporta al filo de la ley. Inclusive más allá. Eso, muy al filo. Bueno, en estricto rigor, lo que muchas veces ocurre en salud es que, claro, dicen, nosotros no podemos dejar atender a la gente que llega acá y por tanto se excedieron las prestaciones. Pero no son exactamente las prestaciones lo que se excede, sino que muchas veces se exceden otra partida presupuestaria, típicamente en personal, por ejemplo. Personal. Y ese exceso de personal se termina, ¿cierto?, cargando contra deuda a proveedores. Ahora, cuando uno pregunta, ¿cómo funciona? Por las licencias, digamos. No, las licencias es otro tema. No. Por las que tienen que contratar más gente por la cantidad de personal de salud que se acoge a licencia. Entonces... Claro, explicaciones siempre habrán, pero esto es particular en el caso de salud. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Lo han tenido que enfrentar todos los ministros de Hacienda. Que por la autonomía que tienen los servicios de salud, esto es muy difícil de parar. Entonces, al final, no obstante que se hacen esfuerzos, los mismos proveedores comienzan a no prestarle. Entonces, ahí tienen que ajustarse. Se ajusta de la peor forma posible, que es simplemente porque los proveedores no les dan crédito. Claro. Pero esto eventualmente requiere una revisión institucional que no se ha hecho en los últimos 4 o 5 gobiernos, de cómo efectivamente se desembolsa. Ahora, si tú quieres estrictamente riguroso, de repente hay cambios de partidas que están al filo de la ley y la Contraloría eventualmente podría, ¿cierto?, tener una palabra en ese sentido. Y hay un cambio de actitud del Contralor, lo que podría hacer suponer que esas cosas se van a... Ahora, es muy difícil porque políticamente cuando está la vida humana de por medio, ¿cierto?, nadie se quiere meter.
Le preocupa que hay un diputado de la UDI, el diputado Sergio Gaona, que lo ha invitado a usted y también a Sergio Granado en su minuto a raíz de la discusión sobre el cálculo del déficit, ¿verdad? La variación en el porcentaje. Y que ahora está planteando que a raíz de estos gastos comprometidos y que no estarían provisionados y que los dineros no estarían, digamos, gastos sin financiamiento, dice que esto podría ser la base para una acusación constitucional en su contra. Yo no sé de qué acusación constitucional, pero en fin, yo dispuesto a enfrentar todo lo que haya que enfrentar, pero la ley es la ley. Y aquí lo que estamos diciendo es una estimación que hace presupuesto de presiones de aumento de cobertura. Yo no puedo ser responsable de la estimación. ¿Por qué no le llaman así como le está llamando usted si usted dice que eso es lo técnico, es lo riguroso, es lo que se hace? Porque es mucho más fácil, ¿cierto?, plantear esto que tiene titulares de prensa. Y después puede ser que o encuentran que no tienen fuerza suficiente para contener el gasto y por tanto dicen que lo dijeron, o si lo contienen van a decir, mire la obra maravillosa que hicimos nosotros porque nos habían dejado 5.000 millones de dólares no financiados y los terminamos financiando por una buena gestión. Pero es muy frívolo todo lo que usted explica, si es que sí, es así. No es grato, pues no es grato. Lo mismo que pasó con el famoso tema del déficit, que un ministro salió a decir que debíamos 1.000 millones de dólares más, cuestión que francamente no entender el concepto. ¿Se usa llamarse entre ministro y exministro, que usted llame a Felipe Larraín con quien lo conoce, ha tenido que trabajar juntos, decirle de qué estamos hablando? Bueno, esto acaba de suceder. Yo tengo muy buenas relaciones con Felipe, tengo amistad con él incluso. Pero esta vez me dejó un poquitito, digamos... ¿No lo ha llamado? No lo he llamado todavía. Primero vine a conversar con ustedes, me ha estado llamando a la prensa y con ustedes son los primeros que estoy hablando. Ayer hablé a la salida de la actividad de la presidenta, no fue muy reportado por la prensa. En cambio, lo que dice Felipe Larraín es reportado en primera plana, pero eso ya sabemos. ¿Pero va a llamar a Felipe Larraín, Nicolás Izaguirre? No lo sé, yo creo que lo apropiado, lo republicano, es que el Congreso, la misma Comisión Mixta de Presupuesto, la Comisión de Hacienda del Senado, cite al ministro y si me cita a mí, yo voy encantado junto con el exdirector de Presupuesto y comparamos línea por línea, qué fue lo que aprobó la Comisión Mixta y si estos son conjeturas o son gastos, como ellos dicen, comprometidos. Yo encantado, veámonos en sede parlamentaria y ahí discutimos rigurosamente. ¿Qué pasa con los intereses, porque los intereses son gastos comprometidos, ¿no? Sí, por supuesto, los intereses de la deuda, sí, claro. Y eso están considerados, están presupuestados, digamos, no son más o menos los que se suponía. Por supuesto. Hay intereses que se ganan, intereses que se pagan, porque nosotros tenemos fondos soberanos. Por supuesto. Ahí se gana, y insisto, porque aquí también se ha hecho una cuestión, una posverdad. Chile todavía tiene niveles de deuda sumamente manejables. Y si tú miras lo que fue el gran ciclo de los commodities, que comenzó el año 2003, ¿cierto? Y terminó a la altura del 13, 14. Por ahí. Tenemos hoy día más deuda, Chile, bruta o neta, de la que teníamos al comenzar el ciclo de los commodities. No, tenemos incluso un poco menos. Entonces, en la larga mirada, las vacas flacas y las vacas gordas se compensaron unas con otras. Funcionó los últimos años del presidente Lagos hubo unos superávit cuantiosos. Los primeros años con el ministro Velasco de la presidenta Bachelet hubo unos superávit cuantiosos. Obviamente cuando vino la parte más baja se incurrió en déficit y lo que dijo la OCDE, que no es particularmente una colección de izquierdistas, ni muy proclive a los déficits, digamos. Claro, en Chile se había navegado muy bien el ciclo de los commodities. La situación fiscal es peor a lo esperado. Eso es como el mensaje que entrega el ministro Larraín de diferentes maneras, pero eso es como lo que quiere dejar instalado finalmente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo no quiero hacer muchas conjeturas, pero en la época de la posverdad, lo que la gente común y corriente va a creer, primero que debíamos 1.000 millones de dólares más por lo que dijo el ministro de Economía, ahora que nos faltan 5.000 millones de dólares. No se puede jugar con estas cosas, francamente. Bueno, ¿y qué van a pensar los tenedores de bonos internacionales de Chile? Este es un país medio riesgoso, parece que debe mucho más plata de la que dicen, o tiene mucho más gastos de los que reconocen. Eso es muy malo. Eso termina afectando los spreads, termina afectando la capacidad de financiamiento del sector privado. Entonces, ¿quieren reactivar? ¿Quieren buscar consenso? ¿O quieren comenzar a tirar mugre hacia el pasado para parecer más prístinos? Francamente, decídanse.
Nicolás Izaguirre, Gracias. exministro de Hacienda, un millón de gracias por estar Gracias, también Nicolás. Un millón por de estar gracias aquí. por haber aceptado venir y dar la primera entrevista como con más larga, con más detención sobre este asunto que va a seguir siendo tema durante los próximos días. Hay una actividad también del ministro Larraín hoy en la pauta, así que me imagino que también se va a poder seguir conversando con él sobre esto. Muchas gracias. Y las puertas de tribunal están abiertas. Gracias a ustedes. Nicolás Y como les Izaguirre. digo, la mejor forma de solucionar esto de manera rigurosa es que nos veamos en sede parlamentaria, donde encantado discutimos punto por punto. Gracias, Nicolás Izaguirre. Muchas Gracias, gracias. Nicolás. Buen día. A ustedes.